Listo. A ver. Saludos, maestro. Nosotros somos el grupo de diseños de sistemas de producción 2. Eh, Está representado este grupo por Olvi Hernández y su servidora Adrián Rodríguez. El día de hoy le estaremos hablando acerca de la planificación de requerimientos de materiales, o mejor conocido como sistema MRP. Este es un sistema que es utilizado para ayudar a las empresas para planificar la adquisición y su uso correcto de materiales para la producción. Su concepto se basa en asegurar que los materiales correctos estén disponibles en el momento preciso para poder cumplir con la demanda de producción. Esto nos ayuda a evitar los excesos de inventario, lo que provoca el aumento de los costos, y también para evitar faltantes, para que puedan retrasar el proceso de producción. Vamos a realizar una analogía referente para entender un poquito más este sistema. Lo vamos a hacer con una analogía de una cena, cocinando una lasaña. Por ejemplo, debemos hacernos las preguntas de cuántas personas asistirán. Claro, vamos a hablar de la cena para luego compararlo con el sistema. ¿Cuántas personas asistirán? Esto nos indica cuánta lasaña debemos cocinar. ¿Qué ingredientes se requieren? Aquí debemos revisar la receta y conocer los insumos necesarios. ¿Cuánto tenemos disponible y cuánto debemos comprar? Aquí debemos revisar si tenemos algún ingrediente en la casa y solo debemos comprar lo que nos falta. ¿Cuánto tiempo se tomará para el proceso? Debemos tomar en cuenta que desde ir a comprar hasta cocinar se debe tomar en cuenta para el tiempo que requerimos. ¿Y cuándo debemos empezar? Esto quiere decir cuánto tiempo nos toma el proceso total. Por ejemplo, si la cena empieza a las 6 de la tarde y nos toma una hora, 4 horas y media, debemos empezar a la 1:30 de la tarde. Pero nos debemos preguntar cómo esto se conecta al sistema. Y aquí tenemos un cuadro de equivalencias, donde representa eh, a qué equivale cada punto de la cena con el sistema MRP. Por ejemplo, el menú representa en el sistema el programa maestro de producción. Y esto es aquí donde se definen los productos que se van a fabricar y en qué cantidad. La lista de ingredientes eh, básicamente representa la lista de materiales. Aquí se enumera todos los componentes necesarios para la fabricación de ese producto. Los pasos de la receta son la trayectoria de proceso. Aquí se describe cómo se ensamblan los productos. El cálculo de ingredientes totales tiene dos vertientes en el sistema, que quiere decir el requerimiento bruto, que es la cantidad total necesaria para fabricar este artículo, y el requerimiento neto, que es la cantidad a comprar luego de revisar el inventario. Tenemos el tiempo total para la preparación de comida. Este representa el tiempo de espera en el sistema MRP. Y, este, y también tenemos el inicio del proceso de compra en la cena, que representa la liberación planificada de pedido. Esto es lo que nos asegura que los materiales lleguen justo a tiempo para la fabricación. Muy bien. Hay algunos conceptos y funcionamiento básico que debemos tomar en cuenta para este sistema. Entre los antecedentes del MRP tenemos la información de que antes las empresas utilizaban un sistema más simple conocido como el punto de reorden. Este método es funcional porque reabastecía los inventarios cuando quedaba una cantidad en un material baja. Por ejemplo, si decimos que cuando hayan 5 ruedas se debe pedir un reorden, lo hacíamos. Pero había unos inconvenientes. Por ejemplo, que no se tenía en cuenta la variabilidad de la demanda.
Todas las demandas son variables. Puede ser que en una semana se venda mucho un producto, pero puede ser que otra no. También no consideraba los tiempos de entrega de los proveedores, es decir, cuando habían 5 ruedas, pedíamos, pero no tomábamos en cuenta que quizás nuestro proveedor tardaba 2 semanas para traer las ruedas, y eso se debe tomar en cuenta. Y también generaba acumulaciones excesivas en los inventarios, lo que producía muchos costos elevados. Dentro de este tomamos en cuenta la demanda independiente versus la dependiente, que tiene que ver con el sistema. La independiente se refiere a los productos terminados o repuestos que dependen directamente de los pedidos de los clientes. Por ejemplo, un fabricante de muebles vende gabinetes de oficina en tiendas minoristas. Cada gabinete es un producto final y se vende o su demanda depende de los clientes, de los pedidos. Sin embargo, la demanda dependiente se refiere a los materiales o componentes cuya demanda proviene de la necesidad de un producto final. Por ejemplo, los cajones de esos gabinetes, si necesitamos 2 cajones por cada gabinete y se nos hace un pedido de 100 gabinetes, pues necesitamos o debemos fabricar una demanda de 200 unidades de cajones para poder cumplir. Estos son algunos de los tiempos que se toman en cuenta en el sistema. Todos son tiempos que se utilizan en el proceso de fabricación de un producto. Por ejemplo, el tiempo de adquisición, que es el tiempo que tarda un proveedor en entregar los materiales. El de desplazamiento, que es el tiempo que tarda un material en moverse dentro de la planta de producción. Tenemos el de configuración, que es el que se requiere para ajustar las máquinas antes de iniciar la producción. El de procesamiento, que es el necesario para fabricar una pieza o ensamblarla. Y el tiempo de espera y en fila es el que pasa un material esperando su turno para ser fabricado. Debemos tomar en cuenta un punto muy importante también, que es la lista de materiales y los niveles en el MRP. La lista de materiales es un elemento fundamental, ya que aquí se desglosa de manera detallada todos los componentes que se utilizan para fabricar un producto. Existen niveles que se utilizan para esto, por ejemplo, el nivel cero, que es el producto final, que viene siendo el artículo que se le vende al cliente, por ejemplo, una patineta completa. Está a nivel uno, que son los componentes principales. Estos son las partes principales del producto. En el mismo ejemplo de la patineta, la tabla y el ensamble de las ruedas. Y tenemos el nivel 2, que son los subcomponentes, que son las piezas más pequeñas que forman los componentes principales. Por ejemplo, los ejes y las ruedas de la patineta. Esto permite calcular exactamente cuántos materiales se requieren en cada nivel. Por ejemplo, si cada patineta requiere 2 ensambles de ruedas y cada ensamble tiene 2 ruedas, entonces se necesitan cuatro ruedas por cada patineta. Es todo por mi parte. Los dejo con mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Olvi, como ya se mencionó anteriormente, yo le estaré hablando acerca de la explosión del sistema MRP. La explosión del sistema MRP o Material Requirement Planning se refiere al proceso de descomponer los requerimientos de producción en componentes más pequeños y específicos, basados en la lista de los materiales. El boom, por sus siglas en inglés. Este concepto es clave para planificar y gestionar efectivamente los materiales necesarios en la fabricación de productos. Con el PNP o Plan Maestro de Producción, sería el menú, como mi compañera mencionó anteriormente. La lista de los materiales es la receta y el inventario existente. Contamos con suficiente información para calcular los componentes necesarios en nuestra planificación. Sin embargo, requeriremos también ciertos datos adicionales, mismos que suelen
listarse en un archivo maestro de elementos. El cálculo que toma en cuenta toda esa información para planificar los pedidos de los componentes generalmente se denomina explosión. La explosión del sistema ERP se explica mejor con un ejemplo, que el ejemplo lo tomé del mismo libro de planificación y control de la producción. A continuación se los estaré desglosando. Si puedes avanzar, por favor, Adrián. Voy a apagar la cámara porque tengo que usar la calculadora, pero eso es simplemente para explicar mejor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tomamos del libro de planificación y control de la producción. Está en el capítulo 6. Vamos a llamarle el ejemplo X. Vamos a llamarle la explosión o jerarquía. Yo le puse jerarquía para poder definirlo mejor. Entonces, el elemento X es el producto terminado, el que, el producto que vamos a vender, llámese ya una bicicleta, una patineta, depende de lo que se esté ensamblando. Tenemos lo que es el elemento A, elemento B, elemento C y elemento D, que es el desglose de todas las piezas necesarias para complementar el elemento X. Entonces, aquí en el primer recuadro, vemos las piezas que tiene disponible. El elemento X tiene 50, el A 75, el B 35, el C 100 unidades disponibles y el D 20. El tiempo de espera de cada uno del elemento X es de 2 semanas, 3 semanas, una semana, 2 semanas, 2 semanas. Entonces, el tamaño de lote es lote por lote del elemento X. Lote por lote se refiere que simplemente se va a pedir la cantidad necesaria. En el elemento A tenemos que el tamaño del lote es 100. Cada vez que se pida o se vaya a necesitar piezas, el lote tiene que ser de 100. En el B tenemos 50, el tamaño del lote. En el C 300 y en el D 300. Entonces, para explicar un poco la jerarquía, el elemento X se compone por dos elementos de A y un elemento de B. En otras palabras, para formar a X se necesitan dos A y una X. Pero para formar un elemento A se necesitan tres veces C, mientras que para formar una B se necesitan dos C y una D y 5D. A continuación, estaré explicándolo de manera más práctica, como se mencionó anteriormente, los ejemplos es más fácil de entender. Aquí tenemos lo que es el componente del tamaño del lote, ya lo mencioné, y la recesión programada, que es un dato que es muy importante para poder completar los cálculos. Vemos que el único elemento que tiene una recesión programada es el elemento C para la semana número 1. Pero a continuación lo estaré explicando. Adelante, por favor. Bien, aquí vemos ya, arriba tenemos el ejemplo de X. Como vemos en la liberación planificada del pedido, no está. En la de abajo sí está. Entonces, me voy a enfocar más en la de abajo para explicarlo. Vemos que en la proyección de disponibilidad tenemos 50. Esa 50 la vamos a restar de requerimiento bruto. Entonces, 50 que tengo disponibles menos 20 es igual a 30. Me quedan 30 disponibles. En el periodo 2 o semana 2 yo necesito 20 unidades, pero como tengo 30 disponibles, no necesito solicitar pedido. Entonces, 30 menos 20 es igual a 2. Pero vemos que para la semana 3 yo necesito 10 unidades más. Como vemos abajo, el requerimiento neto es de 10 unidades. Entonces, como tengo un tiempo de espera de 2 semanas,
tengo que planificar esas 10 unidades en la semana uno para tenerlas disponibles para la semana 3. Después que planifico la semana uno, como tengo dos restantes o disponibles en las semanas 2, la sumo, son 20. 20 menos 20 es igual a cero. Ahora bien, para la semana 4 ya no tengo nada disponible, pero necesito 4. Vemos que para la semana 4 necesito 10. Vemos abajo de la semana 4 el requerimiento neto es 10. Y de igual manera, tengo que planificar 2 semanas antes. Entonces, en la semana 2 necesito planificar 10 unidades para tenerlas disponibles para la semana 4. Utilizo esas 10 unidades que planifiqué, que es la liberación del pedido, la utilizo. 10 menos 10 cero. Y así sucesivamente. Llego a la semana 6, necesito 20, planifico 2 semanas antes para tenerlas disponibles, recordando que es lote por lote, simplemente planifico lo que necesito. En la semana 7 no necesito, no tengo requerimiento, no pido nada. En la semana 8 necesito 40, el requerimiento neto es 40. Entonces planifico 2 semanas antes, que sería la semana 6, para tenerlas disponibles para la semana 8. En en la semana 9 no tengo pedido. Y en la semana 10 por igual planifico en la semana 8. Entonces, la liberación de la liberación planificada es la que voy a necesitar para planificar las compras de los elementos que están por debajo de la X. Por ejemplo, como la A y la B. Con la liberación planificada es que voy a usar el requerimiento bruto para planificar. Adelante. Entonces, vamos parte por parte. Vemos que la liberación utilizada del pedido X es en la semana uno 10, en la semana 2 10, en la semana 3 10, en la semana 4 20, en la semana 5 no se planificó nada, por así decirlo, en la semana 6 40, en la semana 7 cero, en la semana 8 40, en la semana 9 y 10 no se planificó. Entonces, como vemos, a mano derecha tenemos el cuadro de la jerarquía, siempre lo vamos a tener ahí para ir viendo. Como mencionamos, necesitamos 2A para fabricar X. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la liberación, la vamos a multiplicar por 2 para saber el requerimiento bruto que va a necesitar A, el componente o elemento A. Entonces, la liberación planificada de la semana uno es 10 por 2 es igual a 20, el requerimiento bruto del elemento A. En la semana 2 10 por 2 20. En la semana 3 10 por 2 20. En la semana 4 20 por 2 40. En la semana 5 no se planificó nada. En la semana 6 40 por 2 80. En la semana 8 40 por 2 80. Igual. Entonces vemos que en la semana 9 y 10 no se planificó. Entonces el requerimiento bruto sigue siendo cero. En en este elemento, el tiempo de espera es que tenerlo pendiente de 3 semanas. Y el tamaño del lote siempre va a ser 100. Cada vez que se necesite, el lote va a ser 100. Vemos que tenemos 75 unidades disponibles. Utilizando el mismo método, podemos decir que 75 que tengo disponibles menos 20 que necesito en la semana uno es igual a 55. 55 que tengo disponible menos 22 es igual a 35. 35 menos 20 es igual a 15. Pero ya vemos, para completar la semana 4 no me faltan 25 unidades. Pero como se especifica, el lote es de 100 y el tiempo de espera 3 semanas. Entonces tengo que planificar 3 semanas antes para tenerlas disponibles. Entonces planifico en la semana uno un lote de 100. Entonces 115
menos 40 es igual a 75. En la semana 5 no tengo pedido o elemento necesario, me quedo con mis 75 unidades disponibles. Pero en la semana 6 necesito 5 porque el requerimiento bruto es 80, entonces solo tengo 75 disponibles. Solicito 3 semanas antes. En la semana 3 hago una planificación de otro lote de 100, entonces digo 175 menos 80 es igual a 95. En la semana 7 no tengo, sigo con mi 95 disponible, 95 menos 80 15. Y así termina esa parte. Entonces, la liberación de planificación de A va a ser necesaria para el elemento C. Pero primero tenemos que saber la liberación planificada del pedido B, porque como vemos en la jerarquía, B, C complementa a A y a B. Adelante con la B, por favor, Adrián. Bueno, entonces, utilizando la misma metodología, como vimos, ahora es B X necesita un elemento de P. Entonces, el de la liberación, igualmente, de la liberación planificada del pedido, en la primera semana 10 por uno 10 10 por uno 10 10 por uno 10 20 por uno 20 eh, ok, leí tu mensaje. Y 40 por uno 40. Entonces, para andar un poquito rápido, es el mismo procedimiento. Adelante, Adrián de la C, para explicarlo. Un poco que de la C, que es un poco más complicado. Entonces, como vemos aquí, como mencioné anteriormente, la A y la C necesitan, la A y la B necesitan de la C. Entonces, tenemos que saber dónde se utilizó una liberación planificada del pedido, en la A y en la B. Igualmente multiplicarlo y si coinciden, los simplemente se suman. Por ejemplo, en la semana 1 100 por 2 200. 100 por 2 200. No, por 3 son 300. 100 por 3 300, como vemos aquí en el requerimiento bruto. En la semana 3 por igual, 300, pero en la semana de la B se usaron 50, serían por 2 100 y lo sumo y da 400. Y es el mismo procedimiento. Adelántalo, Adrián. Como vemos aquí, es el mismo procedimiento para buscar a D, ya con los mismos cálculos, se puede localizar todo. Adelante. Entonces, aquí tenemos lo que es otras fuentes de demandas. Se puede decir parte del servicio, aun si un artículo terminado se le considera de demanda dependiente, puede experimentar una demanda de fuentes independientes. Por ejemplo, piensa que una llanta para bicicleta, ciertamente su principal demanda proviene de la fabricación de bicicletas, pero también es posible comprar una llanta para reemplazar otra de una bicicleta vieja. Muchos artículos que por lo general tienen demandas dependientes, también tienen demandas dependientes o de servicios. Tal demanda debe reconocerse e integrarse en el registro del sistema MRP. Adelántalo, Adrián. Bueno, ya para estas demandas independientes se utiliza el mismo cálculo anterior. Simplemente que si, ejemplo, en el elemento B, vamos a llamarle que es la goma, por semanas, un cliente necesita 5 gomas semanal. Lo único que tú vas a hacer es a tu requerimiento bruto, simplemente le vas a agregar 5 a cada semana, como vemos ilustrado en las dos imágenes. Arriba está ilustrado
sin las 5 unidades. Entonces, abajo la tenemos agregándole 5 en cada semana, porque los clientes o el cliente pidió 5 gomas en cada semana. Simplemente eso te va, es el mismo procedimiento, simplemente te va a alterar un poco la liberación del pedido, pero es el mismo procedimiento. Adelántalo, Adrián. Entonces, ya por último, tenemos lo que es el inventario de seguridad. Desafortunadamente, todas las operaciones implican ciertas incertidumbres y no siempre resultan fácil de controlar. En ocasiones, los registros de inventario son imprecisos. Otras se presentan un problema con la calidad de ciertas partes y algunas con más tiempo de entrega. El tiempo de entrega es impreciso, etcétera. En determinados casos existen incluso incertidumbres en cuanto a si el tiempo de espera para el reabastecimiento de materiales puede extenderse más allá de un horizonte de planificación razonable. Entonces, muchas compañías eligen hacer frente a estas circunstancias por medio del uso de un inventario de seguridad. Adelante, Jorge. Y el inventario de seguridad no es más que otra cosa de tener un inventario para emergencias, como se mencionó anteriormente. Entonces, para calcular el inventario de seguridad es el mismo procedimiento, pero simplemente dejando las unidades necesarias de tu inventario de seguridad. Un poquito rápido, en este ejemplo, se necesitan 10 unidades para el inventario de seguridad. Entonces, la proyección disponible es 35. En la semana 1 necesito 15, sobran 20. Pero en la semana 2 vemos aquí, necesito 15, tengo 20, pero me queda 5. Entonces, mi inventario de seguridad tiene que ser 20. Entonces, tengo que solicitar un lote de 50 para cumplir con mi, se puede decir asterisco, para no faltar a mi inventario de seguridad. Por esa razón se solicita un lote de 50 para siempre tener mi inventario de seguridad. Y así sucesivamente se hacen los cálculos simplemente dejando el inventario de seguridad. Y nunca correr fuera, o sea, nunca correr fuera de materiales, por así decirlo. Hasta aquí fue mi parte. Espero que se haya entendido o nuestra parte de la exposición. Muchas gracias, maestro, por su tiempo.